Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. A ver, me habéis pedido muchos, pero mucha gente. Tenemos muchos seguidores en Sudamérica. Por cierto, estamos a menos de 4.000 del millón de suscriptores. Ya estamos ahí, estamos ya en los últimos metros, ¿no? Para ese millón de suscriptores tenemos un montón de cosas previstas, pero me habéis pedido muchos desde Sudamérica, desde Uruguay, pero no solo en Uruguay, que analice un poquito más en profundidad el debut de Marcelo Bielsa como técnico de Uruguay. Vamos a analizar el partido con el informe Wisecout. Tenéis un amplio resumen de ese partido, un resumen de más de 10 minutos con todas las imágenes. Vamos a hablar de lo que hizo Ugarte, por ejemplo, y vamos a hablar también, sobre todo, de lo que hizo Fede Valverde, del estilo de Uruguay también, por supuesto, pero fundamentalmente de lo que hizo Valverde y de lo que hicieron este trío de jugadores que estuvieron magníficos. De este estilo de Bielsa, cómo en cierto modo está colocándolo, está transmitiendo su forma de entender el juego a la selección uruguaya. Valverde, De la Cruz, Darwin Núñez, fue bastante polémico, efectivamente, el hecho de no llevar a jugadores como Edinson Cavani, que no está en un buen momento, como Luis Suárez, que está jugando en Brasil. Bueno, vamos a analizar bastante, os he sacado algunas capturas del partido para que analicemos un poquito lo que hizo Valverde, lo que hizo Uruguay, etcétera, etcétera. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá, amigos de Mundo Maldini. A ver, a mí me parece que Fede Valverde hizo un auténtico partidazo. Y yo creo que Fede Valverde es un jugador que es muy del estilo que busca Marcelo Bielsa. Jugador de ocupar bastante campo, jugador de mucho ida y vuelta. Luego además marcó ese gol con ese disparo con la derecha. Digo que tenéis el resumen para ver todas las imágenes del partido. Aquí nos vamos a centrar un poquito más en lo que es el informe Wisecout, como solemos hacer. Pero además ocupó mucho campo y participó mucho tanto en la salida junto con Ugarte, del que vamos a hablar también, y también cerca del área. Por ejemplo, os he sacado estas capturas del partido, porque a mí me parece que es verdaderamente muy interesante para ver, por ejemplo, la posición que debería ser más habitual de Fede Valverde es exactamente esta que estamos viendo aquí. Aquí tenemos un poquito cerca del costado derecho, porque es verdad que él se mueve habitualmente un poquito cerca del costado derecho, pero escalonando muy bien al equipo con Nico de la Cruz por delante. Nández en la banda derecha, aquí lo vemos, Araujo en la banda izquierda, y luego Darwin Núñez y Pelistri. Luego vamos a ver exactamente por dónde atacó más Uruguay, pero creo que más o menos es lo que buscaba Marcelo Bielsa y tuvo una participación permanente, a veces dejando Ugarte por detrás y metiendo ese tipo de pases interiores, algunos pases en largos también, pero también en muchos momentos jugando bastante más atrás. Por ejemplo, quiero que veáis esta imagen también. Esto es una imagen en la salida de balón y en este momento vemos que él viene muy atrás a recibir, cerquita de Cáceres y de Viña, que jugó como central, y Valverde por delante para hacer de 5, aunque realmente el 5 es Ugarte, y ojo porque es uno de los mejores 5 del momento del fútbol mundial, el jugador del Paris Saint-Germain, que va a ser clave con Marcelo Bielsa, pero Valverde venía atrás a recibir. Y os he puesto esta línea para que veáis lo que tiene que ser la conexión Valverde-Ugarte. Teniendo en cuenta que Nico de la Cruz es un jugador que va a jugar por delante, muy importante, pero va a jugar por delante, yo creo que esa conexión Valverde-Ugarte va a ser absolutamente fundamental en la celeste uruguaya, en la selección uruguaya. Y luego aquí lo vemos, en la disposición del equipo también, lo tenéis aquí. Es decir, ahora sí que está Ugarte por detrás, Valverde en esa posición centrada. Antes habéis visto a Valverde jugando más en la derecha, que es una posición en la que él va a caer bastante, pero aquí bastante más centrado. Fue el armador, el ejecutor con el gol. Hizo un partido fantástico la de Fede Valverde. Pelistri por la derecha y luego incorporándose ya Piquérez como lateral izquierdo, como lateral largo izquierdo con De la Cruz por dentro. Y la verdad que tuvo Uruguay fases de muy buena combinación y lo cierto es que jugó muy bien. Lo cierto es que jugó muy bien jugó la selección uruguaya. Quiero que metamos el bisturí rápidamente también en algunos aspectos del partido. Luego vamos a hablar de Ugarte también, por supuesto. Pero es que tengo que decir que me gustó mucho Uruguay. Es evidente que no estuvo nada bien Chile. Un equipo que está un poquito buscando su identidad con el Toto Berizzo. Va a ser muy importante el próximo partido que haga la selección chilena, porque otro batacazo puede ser importante, y este fue para mí un batacazo claro en este partido. Vámonos por ejemplo, para que nos demos cuenta un poco, ya que he hablado de Fede Valverde, vamos a empezar con Fede Valverde, amigos de Mundo Maldini. Nos vamos a ir a Fede Valverde para que veáis exactamente. Estamos viendo algunas fotos de él, por supuesto, pero que veáis exactamente la zona donde él se movió y todo lo que él hizo, ¿no? Aquí lo tenemos ya a Fede Valverde con el informe Wisecout. Casi 100 acciones, son muchas porque no jugaba de pivote, lógicamente. Y luego, si nos fijamos en las acciones en el campo, fijaos
la cantidad de campo que abarca Fede Valverde. En la primera parte, yo creo que Bielsa le pide que juegue mucho más por la derecha y entra mucho más por la derecha. Pierde bastantes acciones, por supuesto, pero es que en la segunda parte es un futbolista que abarca todavía mucho más campo. Y fundamentalmente cuando se va al ataque el equipo chileno, pues está perdiendo 2-0, ahí es cuando hace mucho más daño, atacando por dentro con más espacio. Ahí hizo mucho daño. Fijaos los pases en la primera parte jugando mucho más en la derecha y en la segunda parte jugando mucho más por dentro. ¿Por qué? Porque al final fue el jugador que acabó cosiendo el juego del equipo. Porque Ugarte, del que me parece que también tenemos que hablar bastante y hablaremos mucho en los partidos del Paris Saint-Germain, pero claro, Ugarte al final acaba jugando mucho más por dentro. Menos acciones que Fede Valverde, cuando en teoría jugando como pivote puro debería pasar más el juego por él, pues no, pasó más por Fede Valverde, pero fijaos, 96% de acierto en el pase. Esto es fundamental para un mediocentro. Prácticamente no perder la pelota, que suele ser en zonas que pueden ser de cierto riesgo, porque si veis las acciones, es que el jugador que se ha encontrado, bueno, que fichó el Paris Saint-Germain, por supuesto, del fútbol portugués, pero que se ha encontrado en este momento al nivel que está Luis Enrique, es un auténtico espectáculo lo de Ugarte. Un auténtico espectáculo en el Paris Saint-Germain. Yo, de verdad, que junto con Mbappé ahora mismo, después de los 2 o 3 últimos partidos, ahora mismo es el jugador que más en forma veo en el Paris Saint-Germain, y diría más, el jugador que más en forma veo, o más regularidad veo, o más importante seguramente en cuanto a centrocampistas en el fútbol francés. Y aquí lo tenéis, es un jugador que prácticamente no mete pases largos, aquí veis, prácticamente todos los pases de Ugarte son pases bastante en corto, pero infalible. O sea, es un jugador de los de asegurar la posesión y empezar la circulación por ahí. Y eso me parece clave, me parece fundamental. Si lo vemos aquí otra vez, por ejemplo, estos datos, en cuanto al pase, ya digo, 96% de pases acertados y luego 91% hacia adelante, 80% hacia atrás, falló un pase, y todos los pases laterales, siempre que busca el pase lateral para tener la posesión, para tener el dominio del juego, acierta siempre. Me parece fundamental lo de Ugarte en la selección uruguaya, y creo que va a ser un jugador absolutamente decisivo para Marcelo Bielsa. Ya lo está siendo, desde luego, para Marcelo Bielsa. Yo creo que probablemente es más importante todavía que estamos viendo aquí ahora, que es Fede Valverde. No digo que no. Seguramente Darwin Núñez, que le buscaron bastante el espacio, también fue importante, pero lo de Fede Valverde fue clave. Y lo de Ugarte también fue clave, por supuesto. Vamos a mirar, que creo que eso también es importante, lo de Nico de la Cruz. Un futbolista que poco a poco va creciendo. Ya en River ha sido un jugador importante últimamente, por supuesto, pero de aquel jugador que con el Liverpool uruguayo ganó una Copa Libertadores sub-20, algunos os acordaréis, pues va quedando ya el jugador que todos esperábamos que en algún momento iba a ser. Y lo que está siendo ahora es un futbolista fantástico para la selección, moviéndose muy bien por carriles interiores, más en la segunda parte que en la primera. Aquí lo tenéis, pero también jugando por fuera, tanto en la primera parte como en la segunda. Es decir, yo creo que el partido de Nico de la Cruz también fue muy bueno, muy bueno. Me gustó también mucho Darwin Núñez. Y luego, por ver un poquito algunos detalles en cuanto a la posesión, no necesito tener muchísima más posesión Uruguay, porque tiene un poquito más de posesión, pero sí que tuvo mucha más calidad de la posesión, que es lo que decimos. O sea, se jugó mucho más en 3/4 de campo que lo que pudo jugar Chile. La segunda parte, de momentos en los que es más parejo, Chile se va arriba y a la contra lo acaba matando, por supuesto. Pero aquí tenéis, de hecho Chile tuvo más posesiones, aunque tuvo más tiempo la pelota Uruguay. Y en cuanto a posesiones muy largas, pues hubo pocas, porque lo que busca Marcelo Bielsa es también bastante verticalidad. Ya le conocemos, siempre ha sido así, él busca mucha verticalidad. Y entonces, claro, con tanta verticalidad, pues solo 3 posesiones de más de 45 segundos. Tuvo un poquito más de precisión en el pase Uruguay, un poquito más de precisión, aquí lo tenéis, 83/85, pero en los últimos metros fue desde luego muy superior la selección uruguaya, muy superior. Fijaos, pases progresivos, aquí es donde empieza a marcarse la diferencia, 62% a 77% correctos. Esa es la clave también, es decir, Uruguay atacó bastante mejor, atacó más y atacó bastante mejor que Chile. Y vamos a ver lo de las bandas y el nivel de peligrosidad, sobre todo de Uruguay. Por el costado derecho tuvo algo de menos de peligro porque jugó bastante por dentro, y por la izquierda el nivel de peligrosidad fue incluso mayor, con las apariciones de Piquérez también. Ya digo que Valverde se mantuvo bastante por dentro en lo que fue la circulación de balón y lo que fue la creación. No jugó tan pegado a la banda derecha. Si seguramente Valverde jugara más pegado a la banda derecha, que no lo hizo porque era 4-3-3 el equipo, lo hubiéramos visto claramente. Y por terminar, quiero que veamos las dinámicas
Perdón, por terminar, quiero que veamos las posiciones medias, porque es evidente que Uruguay atacó más. Tiene más jugadores en el campo rival que la selección chilena. Darwin Núñez, un hombre más adelantado. Llegó por las bandas, bueno, ahí vemos que Nández y Piquérez ya están jugando prácticamente posición media, casi en el campo rival, mientras que los laterales chilenos están un poquito más atrás y los jugadores más adelantados chilenos están más atrás que los adelantados uruguayos. Uruguay fue superior, para mí fue claramente superior que a la selección chilena. Creo que es interesante que analicemos todo esto. Quería analizar un poco la selección uruguaya, y la sensación que me deja es que Uruguay va en buen camino. Veremos qué va a ser el próximo partido, que es en Ecuador. Va a ser un partido tremendamente exigente para Uruguay, tremendamente exigente, pero atacó mucho más. Por terminar, y quiero demostrarlo con esto, en las dinámicas, quiero que veáis aquí las acciones ofensivas por minuto. Si os fijáis, las acciones ofensivas por minuto, Uruguay hizo muchísimas más. Aquí las tenéis. Uruguay es la línea negra y Chile la línea roja. Fijaos la cantidad de acciones ofensivas por minuto que hizo Uruguay y las poquitas que hizo Chile. Es decir, aunque tuvieron la pelota más o menos lo mismo, Uruguay atacó mucho más que Chile, no un poco más, mucho más. Y todo esto se demuestra claramente. Muchas más recuperaciones por minuto hasta que el partido con 2-0 ya está prácticamente sentenciado. Todo esto me parece muy interesante, amigos de Mundo Maldini. Espero que os guste. Yo creo que analizar los partidos así, muchos me lo pedís. Y creo que el debut de este hombre que estamos viendo en la foto, de Marcelo Bielsa, lo merecía. Un abrazo, chao, 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 chao.